La última reforma. Este miércoles en la última reforma abordaremos el tema obras de la carne y deseos engañosos. Buenas noches, estimada teleaudiencia. Le damos la bienvenida una vez más a este su programa, La Última Reforma. En el programa anterior abordamos el tema la multiforme sabiduría de Dios. Encontramos en el versículo de 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Encontramos también Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. En Efesios 1:3 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es la multiforme sabiduría de Dios? ¿Por qué nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? En la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya había visualizado el sacrificio de Cristo, que es por quien nosotros hemos alcanzado la salvación. El tema de esta noche es obras de la carne y deseos engañosos. Les invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, WhatsApp, que nos siga en el canal de YouTube, facebook.com, La Última Reforma. Nuestro twitter.com, La Última Reforma. En el canal en YouTube. Y en nuestro WhatsApp. Enseguida regresamos. No cambie de canal, ya volvemos. La Última Reforma es un espacio para reflexionar desde la perspectiva del Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Este no es un programa de debates, tampoco de consejería o de oración, únicamente abordamos el Evangelio de la gracia. Nuestro interés es compartir la doctrina del Evangelio de la incircuncisión para edificación a los creyentes. Este es un programa no apto para religiosos, y está dirigido para cristianos maduros. Bendecido eres, gracia y paz. Uno de los misterios espirituales revelados al apóstol Pablo es precisamente, ¿quién es la Iglesia?, definiendo su verdadera identidad. En casi todas sus cartas, especialmente a los Efesios, el apóstol define a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, su total plenitud. La presenta a sí mismo como una virgen pura, santa, una novia ataviada para su marido, sin mancha y sin arruga, una Iglesia gloriosa. La Iglesia, por tanto, es el cuerpo de Cristo, su esposa, creando un vínculo permanente e inquebrantable incluso por nosotros mismos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Renueva tu mente. La Última Reforma.
gusto saludarlos y darles la bienvenida una vez más a tu programa, La Última Reforma. Todos los miércoles hemos coincidido, hemos hecho de este programa un punto de encuentro entre ustedes y nosotros. Y La Última Reforma siempre con el énfasis de generar una reflexión para el creyente y que le permita poder definir su vida espiritual de una manera más amplia, de una manera menos religiosa e incluso menos tensionante. La parte religiosa que está en nosotros, que hoy precisamente la vamos a ver porque el tema que vamos a abordar hoy es un tema que poco se aborda en las congregaciones cristianas. Y es un tema que necesita ser abordado, porque en él se establece nuestra verdadera identidad. En esto se establecen las verdaderas razones de quiénes somos y por qué reaccionamos o somos como realmente nos manifestamos en este mundo. Entonces, la religión ha imprimido el temor, ha imprimido reglas. Entonces, en este programa nosotros abrimos un espacio de oportunidades para que tú puedas ver tu vida espiritual desde un ángulo totalmente distinto. De tal manera, pues, que nos llena de mucho entusiasmo el que ustedes estén a esta hora en nuestra sintonía. Siempre quien les habla, Rodolfo Caldera Mejía, y en esta ocasión, en vista de la ausencia de Saúl Emilio Chávez, que no va a poder estar con nosotros esta noche, me va a acompañar en los comentarios Rodney Centeno Fuente. Esta semana fue una semana bastante movida en el aspecto de que tuve la oportunidad de conversar con muchos de ustedes que nos llaman y que nos escriben. Fue altamente provechoso escuchar sus sugerencias en torno al programa, porque la semana pasada que hablábamos acerca de la multiforme sabiduría de Dios y en vista de los comentarios vertidos, muchos nos escribieron al WhatsApp de una forma bastante atrevida, diría yo, una forma más entusiasta que la que nosotros tenemos acá en el programa, y empezaron a utilizar epítetos como de herejes, falsos profetas. Incluso hubo un comentario que me llamó mucho la atención porque nos trata como hijos del demonio. Y parece ser que eso generó también en ustedes ese apoyo incondicional que tenemos de muchos que, aunque no están totalmente de acuerdo con los planteamientos que nosotros hacemos aquí, sí son diferentes en su manera de pensar. De tal manera, pues, que yo no quiero pasar por alto eso y me voy a tomar un minutito para saludar a Reinaldo Barquero. Yo espero que todos nos estén sintonizando el día de hoy, como así me lo hicieron ver. Guillermo Canales también, que nos escribió. Estuve hablando con Kevin Osegueda. Un saludo para él y para su papá, don Fanor. Don Mario Rivera en León, un saludo también para usted nuevamente. Doña Virginia López, que esta semana en el ciclo de la vida estuvo cumpliendo años. Don Pablo Mesa, don Juan Alvarado, hablé con él ya prácticamente como a las 4 o 5 de la tarde del día de hoy. Hazel Dávila, un saludo para Hazel, gracias por tus palabras. Desde Chinandega estuve conversando con Fanor Estrada Monte, así que un saludo también para él. Giovanni Mejía, un abrazo en la distancia y espero que muy pronto podamos sentarnos y conversar acerca de todos estos misterios que encarna la revelación del apóstol Pablo. Johnny López, también hablé con él al final de la tarde y ya entrando al programa tuve la grata llamada de Marcelo Vargas Pérez, así que un saludo para ellos. También a Roberto de la Gracia, él nos escribió desde Panamá, así que un saludo para él si en este momento nos está sintonizando a través del sitio web del canal de noticias de Nicaragua, Canal 23. Pues bien, nos dijeron demonios, Centeno, sí. Y la verdad es que eso a nosotros no nos incomoda en lo absoluto. Por cierto, en uno de sus diálogos, Platón, el célebre y reconocido alumno de Sócrates, hablando de Sócrates, él se refiere a él como el más grande de los demonios. Y
en la traducción a nuestros idiomas del griego antiguo, la traducción que hace de los diálogos de Platón, se utiliza la palabra sabio, porque la palabra daemon en griego precisamente implica un ser revestido de divinidad, de grandeza. De tal manera pues que, sí, utilizando, digamos, las palabras de Platón, somos demonios también, somos sabios, somos hijos de Dios, y eso nos pone en una posición de excelencia. Así que no nos ofende que nos digan eso en absoluto. Pero bien, el tema de hoy, obras de la carne, deseos engañosos. Antes de abordar el tema plenitud, vale resaltar que el apóstol Pablo define dos identidades de manera clara en sus cartas. Y para eso vamos a empezar precisamente con Juan, capítulo 6, versículo 63, porque aquí encontramos nosotros una palabra célebre de Jesús de Nazaret. Jesús en los días de su carne, haciendo una manifestación bastante clara, una declaración bastante significativa, que yo sé que muchos de ustedes ya la han escuchado y que, bueno, pues nos corresponde a nosotros repetirla. Vamos al verso 63. Jesús de Nazaret hablando en un momento que estaba determinado para el pueblo de Israel, pero que nos da la luz de lo que luego Pablo nos explica en sus cartas acerca de esas dos identidades. Versículo 63, dice Pablo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, Jesús está ya marcando, en definitiva, esta clara diferencia que hay entre cuerpo y espíritu, entre carne y espíritu. Y tan es así que el plano de la carne lo pone en un plano de total negación, porque dice, la carne para nada aprovecha. Fíjate qué interesante. Pero no aparece otro, digamos, elemento que determine quiénes somos realmente o que defina nuestra identidad. Él simplemente dice, el espíritu es el que da vida, la parte espiritual. La carne para nada aprovecha. Quiere decir que el hombre es una dicotomía. El hombre es un ser bipartito. Yo recuerdo Centeno, que cuando yo estudiaba teología, había un libro cajonero de un famoso escritor de origen chino, por cierto, Watchman Nee. Watchman Nee tiene una serie, un libro que se llama El hombre espiritual. Y son 3 tomos incluso, o sea, es una obra completa, donde él definía, utilizando precisamente las palabras del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23, que el hombre es un ser, ateniéndose al concepto religioso de que el hombre, perdón, de que Dios es trino, sí, de que Dios es una trinidad, de que el hombre está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que normalmente se maneja. Eso es lo que ha manejado la religión, sí. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el apóstol Pablo define con meridiana claridad espíritu y cuerpo. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, el verso 18. Aquí ya Pablo está haciendo, digamos, una aclaración ya más definida. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya viene Pablo y establece de que esas dos identidades que nosotros tenemos, la carne entra en un plano totalmente distinto. Y fíjate, vamos a 1 Corintios, que es donde Pablo probablemente nos haga a nosotros la reflexión en relación a lo que dice en 1 de Tesalonicenses. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán,
alma viviente. Yo no sé si recuerdas, Centeno, que en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel decía, el alma que pecare, esa morirá. Porque en el contexto del no sacrificio de Cristo, o sea, anterior al sacrificio de Cristo, el hombre delante de Dios era una sola entidad. O sea, las identidades estaban separadas igual a como lo están hoy. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, todos estábamos excluidos. O todo nuestro ser estaba excluido. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El alma que pecare, esa morirá. El postrer Adán, dice Pablo, espíritu vivificante. Entonces Pablo viene y separa totalmente la parte de lo que tiene que ver con nuestro espíritu. De tal manera que al haber dos identidades, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuándo es en efecto la parte espiritual y cuándo es en efecto la parte de la carne. Y sin duda alguna, quizás donde mayor énfasis hace el apóstol Pablo para que nos entendamos, es precisamente en la parte de la carne. Es en la parte donde nosotros, digamos, donde tenemos la mayor cantidad de complejidades a la hora de enfrentar nuestro todo en relación con Dios. Porque ¿qué es lo que hace la religión hoy? La religión lo que hace hoy es simplemente enfocar todo a la parte carnal. Incluso ellos quieren que la carne se santifique. Ellos quieren que la carne se glorifique. Ellos quieren incluso que la carne se transfigure. Así como aquella vieja imagen que tenemos de cuando Jesús apareció probablemente con Elías y con Moisés. Pero, fíjate bien, Pablo dice en el capítulo 7, verso 18 de Romanos, que el mal estaba en él. Pero no estaba en su parte espíritu. El mal estaba en su parte carne. Sí. Fíjate que a principios de siglo apareció un gran hombre que, desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría, tiene el mayor respeto del mundo. El reconocido especialista Sigmund Freud. Y Freud allá en 1930 llegó a una conclusión y decía, en efecto a los niñitos no les gusta que se les mencione, dice, la inclinación innata del ser humano al mal. O sea, Freud llegó a la conclusión que el hombre, por naturaleza, es malo. Claro, él llega a esa conclusión sobre la base de supuestos estudios psicológicos y psiquiátricos, pero Pablo, 2000 años antes, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 7, en el verso 18, yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Quiere decir que el hombre por naturaleza, desde el punto de vista carnal, es malo. Y así como decía Freud a principios de siglo, que el mal y el bien son inherentes a la naturaleza humana, eso es lo que prácticamente está determinando Pablo acerca de nosotros ahora. Incluso, no vayamos tan largo, a veces las expresiones mismas que nosotros hacemos en relación a las vicisitudes de la vida, a esta circunstancialidad a la cual estamos expuestos, a veces nosotros reaccionamos de cierta forma. Reaccionamos de forma violenta, a veces de forma malintencionada muchas veces. Y vos le preguntás a una persona que de pronto reaccionó de forma airada, hombre, ¿y qué fue lo que te pasó? No sé. Hay veces ellos dicen que ni ellos mismos saben. Dice, salí fuera de mí, dice. Sí. No era yo quien estaba haciendo aquello. Y esto me viene a la mente lo que vos mirás en muchas películas y en dibujos animados, que cuando la persona se siente disque tentada, entonces aparece en el oído derecho un diablito y aparece en el oído izquierdo un angelito. El angelito disuadiéndote a que te portes bien y el diablito haciendo exactamente lo contrario, tratando de que tengas una inclinación hacia X o Y decisión. Sin embargo, Pablo lo pone de manifiesto. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Fíjate, puedes ir a una congregación evangélica, puedes ir a una congregación católica, puedes incluso escuchar al líder decir, siento el Espíritu de Dios en este lugar. Y no vas a dar de sentir todos estos elementos que son distintivos de la carne.
Y precisamente como la religión no ha entendido que la carne ya tiene una inclinación definida, entonces están queriendo obligar a la carne a que haga cosas que no puede hacer. Así es. Ni ellos mismos entienden. Yo quisiera regresar de nuevo al capítulo 7 de Romanos y aquí Pablo hace una declaración bastante bien definida, pero que arroja luz sobre nuestro comportamiento, que arroja luz sobre las cosas que supuestamente a la luz de la religión son malas, son pecados, son abominables. Fíjate bien, vamos a leerlo, ya leímos el 18, porque no hago el 19, porque no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el capítulo anterior, en el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice que el pecado fue condenado en la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice Pablo, que el mal está en mí. La religión cree que hay un diablo, un ser sobrenatural que está tentando a las personas, obviando incluso lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice el apóstol Pablo que la tentación es humana. Incluso a la hora de querer entender, por ejemplo, aquel momento en que Jesús, después de estar 40 días en el desierto, se enfrenta a su propia realidad de ser la manifestación de Dios, y todo el mundo cree que apareció alguien y que tentó a Jesús. O sea, qué osadía llegar a considerar esto. Si el apóstol Pablo dice que la tentación es humana, Jesús mismo, yo me imagino, después de esos 40 días de ayuno, su cuerpo obviamente debilitado, él se enfrentó a su propia concupiscencia. Él se subió a la parte más alta y su propia concupiscencia, su propia mente carnal, le empezó a decir, mira, pero si vos sos Dios, tírate, alguien tiene que aparecer, los ángeles tienen que socorrerte. La piedra, convertirla en pan. Y hemos manejado ese criterio porque no hemos entendido que la carne, y eso lo vamos a ver más adelante en Efesios 4, que la carne está viciada conforme a deseos engañosos. Es interesante porque el apóstol Pablo está poniendo, digamos, los puntos sobre la I. ¿Ya habías leído este texto o esta cita del apóstol Pablo? ¿Alguna vez en medio de tu tribulación, en medio de tus problemas, te sentaste y leíste lo que dice Pablo? Te lo leo yo nuevamente, dice. Porque así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, versículo 21 de Romanos 7, hallo esta ley. O sea, es una ley ineludible, es una ley inquebrantable. Dice, el mal está en mí. No hay vuelta de hoja. Dice, porque según el hombre interior, aquí viene ahora el hombre espiritual, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira la frase lapidaria de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, dice Pablo, yo mismo, y aquí viene la dicotomía del hombre, así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo dice que con la mente le servimos a la ley de Dios y con el cuerpo le servimos a la ley del pecado. Es interesante eso, Rodolfo. Incluso en el mismo capítulo, el versículo 14, se lo voy a leer, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Poniendo énfasis en lo que vos estás diciendo. Y dice vendido al pecado. Al pecado. Quiere decir entonces que tu carne es buena. Tu concupiscencia te va a llevar a hacer buenos actos. Eso es prácticamente imposible. Yo creo que aquí hay que reflexionar mucho, porque si vos vas a una congregación te dicen, no te vistas así. No reacciones así. No digas esas palabras. No le des la mano a ese individuo. Porque la religión segrega a las personas.
La religión es la que ha creado una enorme división. Sí. Hasta el punto de que vos vas a encontrar dentro de las congregaciones que se dicen ser cristianas una clase de creyentes. Están, por ejemplo, el hombre y el varón de Dios, o la mujer y la varona de Dios, porque hasta ese término he escuchado yo. Ahorita ha estado saliendo en los medios, dice que vienen 3.000 misioneros a evangelizar. Y lo que van a venir a hacer esos misioneros, que supuestamente es una obra extraordinaria, es precisamente decirle a la gente que es pecadora, a decirles que se porten bien, a decirles que si no se portan bien, están condenados al infierno. Y Pablo dice, yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Pero ahora viene la parte de nuestra naturaleza espiritual, Centeno. Viene la parte en la cual Pablo declara que no tiene estas mismas características que tiene la carne. Y Pablo es preciso en determinar, por ejemplo, en Hebreo, mencionabas eso al principio del programa, porque generalmente cuando el apóstol Pablo habla del alma, el apóstol Pablo utiliza el término en griego psiquis, y es lo que tiene que ver con las emociones. Las emociones es la forma en que la carne se manifiesta. Y una vez que la carne se manifiesta, o sea, tú te vas a dar cuenta que ya tiene unas inclinaciones bien definidas, están claras, o sea, no hay otra manera en que el cuerpo se comporte de otra forma. Y como no hay esa manera, entonces nosotros necesitamos entendernos a nosotros mismos. La gente, ¿por qué hace lo que hace? Precisamente porque no tiene este conocimiento. La gente intenta portarse bien, pero la carne no puede portarse bien. La carne está inclinada de continuo al mal. Incluso Pablo decía siempre a los romanos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay justo. De tal manera que cuando tú no tienes este conocimiento y la carne sobreactúa, entonces ¿qué es lo que pasa? La carne va a terminar manifestándose. Ahora, ¿qué es lo que hace la religión hoy en día? La religión hace un énfasis constante hacia la carne. Entonces, no le hablan al hombre espiritual, no le hablan al hombre interior, solo le están hablando a la carne. Y todo lo que ellos entienden por espiritual, lo traducen también a la carne. Por eso, yo en una ocasión estaba escuchando a un líder y decía a ese líder, yo siento la presencia de Dios. Pero es que, a ver, carne y espíritu, y ya lo vamos a ver también en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 17 en adelante, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Quiere decir que sin el espíritu Dios ha de manifestarse, en la carne no puede sentirlo. No puede. Entonces, ¿qué fue lo que sintió? Lo que sintió fueron reacciones de su carne, fueron manifestaciones de su carne. La gente escucha un canto. Fíjate bien, hemos estado hablando acerca de cantar con el entendimiento y vamos a ver hoy precisamente de Salomón Aria, vamos a ver un pequeño esquema acerca de cantar en el espíritu, porque la gente canta. Y bueno, yo soy uno que yo he escuchado unas canciones que por favor, o sea, me han hecho llorar. Sí. Canciones de los años 70. Vos escuchás unos boleros de esos años. Los famosos cortapulsos que le dicen. Exactamente, vos escuchás esas canciones y tal vez estás en un estado de ánimo bajo, eso te hace llorar. Sí. Pero también vas a escuchar a veces otra música, que esa música te reconforta, esa música te anima. Pero todo eso está en la carne. Así es. Todo eso está en la carne. Pero lo importante es que nosotros definamos nuestra identidad, que definamos realmente cómo somos. Y como sabemos que la carne está de continuo inclinado al mal, entonces a la carne vos no podés gobernarla. A la carne vos no podés sujetarla. Y también ya lo vamos a ver. Entonces, como no podés sujetarla, vos tenés que alimentar a tu hombre interior. Como dice Pablo, llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero llamar las cosas que no son como si fuesen no es, por ejemplo, como hace la religión. Bueno, yo creo que estoy sano. No. Llamar las cosas que no son. Por ejemplo, Pablo dice a los Colosenses, capítulo 1, 28, a fin de presentar perfecto. ¿Vos mirás perfecto a una persona? No, si la miras en carne no está perfecto. Así es. Pero ¿cómo está el espíritu, Centeno? Perfecto. Hebreos, capítulo 10, eso es lo que estábamos precisamente buscando ahora. Me gustaría que hicieras el comentario relacionado con eso. Sí. Y lo leyeras porque es importante que entendamos cómo está nuestro espíritu.
y que no tenemos que hacer nada absolutamente para que el Espíritu tenga más de lo que ya tiene, Centeno. Así es. Este versículo de Hebreos 10, versículo 14, es un versículo muy importante. Pero lo más llamativo es el contexto. Leamos primero el 14 para que el televidente se dé cuenta y después leemos el contexto para enriquecer más ese texto. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo ahí? Vámonos al contexto. Leemos desde el 11, Hebreos 10, 11. Y estos versículos son uno de los mis preferidos de nuestro apóstol, porque mucha gente no se ha dado de cuenta de que son perfectos. Y ciertamente, desde el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y viene el texto clave. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. O sea, no es cada vez que nosotros sintamos que pecamos. Él hizo un sacrificio en ese momento y ese sacrificio hasta hoy en día está válido. Y ese sacrificio no es algo que nosotros miramos, Rodolfo. Ese sacrificio es espiritual y precisamente es donde Pablo está hablando. Que nosotros somos, pero obviamente, como vos decís, nuestra carne nunca la vamos a poder controlar. Sí, Pablo dice en Efesios 4:22 que está viciada conforme a deseos engañosos. Sí. Vamos a hacer una pausa. Nos están escribiendo al número en WhatsApp. Ustedes pueden escribirnos. No es para llamadas, es para que hagan sus consultas por escrito. Y siempre, obviamente, por la naturaleza del programa, solicitamos que las preguntas o las inquietudes estén relacionadas con el tema que estamos abordando. Pregunta un estimado televidente, dice, nuestra naturaleza carnal fue dada cuando la serpiente sedujo a la mujer. Bueno, ya leímos de que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, en el verso 45, fue hecho el primer Adán alma viviente, fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. Y el apóstol Pablo dice que Jesucristo o Cristo mismo era primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que nosotros tenemos exactamente la misma afinidad que Él y somos considerados espíritu vivificante. Ya lo vamos a ver ahorita precisamente en el capítulo 8 de Romanos. Pero luego de la pausa, ya regresamos. La música y el canto son expresiones humanas que le dan colorido a nuestra existencia. Hacen más fácil nuestro tránsito en este cuerpo de carne. Sin embargo, la religión ha encasillado el canto como una forma de relacionarnos con Dios y de agradecer su bondad y salvación. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En este contexto,
Pablo aclara a los niños creyentes de Corinto que la acción de cantar debe estar subordinada al discernimiento, es decir, que sepamos exactamente qué estamos cantando. Y ese canto es para edificación de los creyentes, no como una forma de comunicarnos con Dios, como que si Dios dependiera de si le cantamos o no. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El canto está intrínsecamente relacionado a la enseñanza y la exhortación. Por tanto, el canto, la alabanza o la adoración, aunque Pablo menciona esta última palabra una sola vez en sus cartas, deben ser una forma de ministrarnos unos a otros, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por último, debemos aclarar que en este nuevo orden de vida, la alabanza proviene de Dios, de manera que si entendemos la enorme dimensión de lo que implica Dios en nosotros, lograremos discernir que Dios se complace en nosotros. A fin de cuentas, somos sus hijos. Y cuando un hijo conoce bien a su progenitor, el papá no espera alabanza de su hijo. De hecho, su hijo mismo es su mayor gloria y alabanza. El apóstol Pablo declara de forma categórica que debemos madurar espiritualmente. Es decir, debemos superar la etapa primaria de nuestro conocimiento de Dios y superarnos a nosotros mismos. La niñez espiritual afecta el entendimiento en cuanto a nuestra posición y condición como hijos de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bien, continuamos con el tema que en este caso nos compete, obras de la carne y deseos engañosos, que casi seguro vamos a darle continuidad a este tema la próxima semana. Una pregunta, dice uno de nuestros estimados amigos: la carne es quien nos domina, y si alguien se masturba y dice ser cristiano, ¿está bien o está mal? También alguien por aquí nos dice: si Cristo se sacrificó en pago por nuestros pecados, ¿significa que todos somos salvos aunque hagamos todo lo malo que podamos? Está preguntando. Eso es lo que entiendo según su análisis. Nuestro amigo, alguien que escribe ahí de que hay estupidez en lo que estamos planteando. Y nuestro amigo Mario Rivera nos dice, pero lo importante es que siguen viendo el programa. Un fruto del Espíritu es el amor. ¿Dónde se manifiesta su amor si no es acaso en la carne? Aún el Espíritu es el que da vida, pero la carne es importante. Estimado amigo Mario Rivera de León. Una de las cosas que pone de manifiesto Pablo con lo que está diciendo aquí es que la carne tiene sus propias características y sus propias manifestaciones. Ahora, esas necesidades que tiene la carne, son necesidades biológicas. Por ejemplo, preguntan el caso de la masturbación. La vida sexual, que a mucha gente le ruboriza esto, a los que se llaman cristianos, a los que dicen ser hijos de Dios, el tema del sexo les ruboriza. Sin embargo, el sexo es una necesidad biológica
del ser humano, de la carne. Incluso la misma ira, esas reacciones violentas que tenemos a veces, ya sea de palabras, incluso a veces físicas, que incluso terminamos a veces lastimando tanto a las personas que nos volvemos desde el punto de vista legal asesinos. O sea, los que han estudiado el comportamiento del cuerpo humano se han dado cuenta que son respuestas biológicas. O sea, cuando una persona se enoja, son reacciones químicas que tiene el cuerpo que se manifiestan de esa forma. O sea, no es que haya alguien que lo poseyó a uno, no es que haya habido una fuerza exterior que lo poseyó a uno. Ahora, cuando hablamos del amor, Pablo habla del fruto del Espíritu, y eso también lo vamos a ver durante el desarrollo de este tema. Pablo está hablando del amor ágape, que es el amor que tiene que ver con Dios y su relación con nosotros. Recuerden que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esa acción de Dios, hacer uno con nosotros, esa es una acción de amor incondicional. Pero bueno, Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos, al final, de que el mal está en nosotros. Y cuando llega al capítulo 8, él desarrolla aún más este esquema y lo plantea a partir del versículo 7. Sí, de hecho hace un hincapié muy interesante con respecto a la carne. Leemos Romanos 8 desde el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí viene lo interesante. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué es lo que no se sujeta a la ley de Dios? Los designios de la carne, lo que estábamos mencionando temprano, Rodolfo. Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, Rodolfo, que prácticamente es imposible que la carne agrade a Dios. Sin embargo, el creyente no ha entendido eso. Cuando uno no ha entendido de que son dos entidades totalmente separadas, y como bien lo menciona el apóstol Pablo en Hebreos 10:14, el espíritu está perfecto, pero la carne, dice Pablo, que tiene designio y dice que el pecado fue condenado en la carne. Entonces la carne va a tener esas particularidades. Ahora, nosotros no estamos haciendo apología del efecto carnal. Sí. De ninguna manera estamos haciendo apología. Lo que nosotros estamos es estableciendo con meridiana claridad lo que el apóstol Pablo divide. Y Pablo dice que la carne y el espíritu son dos entidades totalmente diferentes. Y aquí él lo recalca, porque cuando dice en el versículo 9, en el versículo 8, dice, versículo 8 dice, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, dice. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo separando las dos entidades. Entonces, no estamos haciendo apología, simplemente te estamos diciendo, cuando reaccionaste así, ¿te acordás aquella vez que te enojaste con el vecino, o que te enojaste con la señora, o que te enojaste con tu hijo, o que te enojaste con el jefe, o que te enojaste con cualquiera sin tener ni siquiera una razón? Lo que obró allí fue tu carne. No fuiste poseído. No es que algo en vos no esté bien, no es que Dios se alejó de vos, no es que Dios te condenó a eso, no. Simplemente tu carne manifestó algo para lo cual está determinada a hacer. Y como la ley se manifiesta en el cuerpo carnal, entonces obviamente por más que los quieras sujetar, no vas a poder. Incluso en el capítulo 2 de Colosenses, y ahí lo pueden leer nuestros estimados oyentes, dice el apóstol Pablo que aún con las reglas y las leyes que ponen en las iglesias, dice, nada pueden contra los apetitos de la carne. Eso quiere decir que el ayuno no te va a controlar la carne. Mentira, no lo va a hacer. Podés ayunar 40 días, llegás a tu casa al día siguiente, algo no te gustó de lo que está en tu casa y ya te enojaste.
Y es que precisamente, fíjate que Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, en el versículo 13, Pablo dice que la ley produce ira. Y si vos vas a una congregación cristiana, vos vas a ver que la gente siempre anda incómoda. La gente siempre anda molesta. Ellos dicen, oh, el Señor, el gozo del Señor es mi fuerza. Mentira. Llegan, hablan del que está delante, hablan del que pasó supuestamente al altar, hablan del que cantó en el conjunto o en el servicio de alabanza o qué sé yo. La ley produce ira. El querer administrar reglas a tu cuerpo produce ira. No hay forma. Es como que agarras a un niño, lo pones en un lugar, el niño no se va a quedar quieto. El niño va a andar de un lado para otro y dice, mi hijo está poseído. No, su hijo está manifestando simplemente las obras de la carne. Y precisamente como Dios estableció de que está condenado todo lo que tiene que ver con la carne, por eso Él guardó el depósito que es tu espíritu, para que lo que pasara en la carne no afectara a tu espíritu. Eso no quiere decir que no estés sujeto, por ejemplo, a las leyes carnales. Y si tu carne obra de tal forma que perjudicas o dañas a otra persona, las leyes te dicen qué es lo que se tiene que hacer en ese caso. Y las leyes se aplican. Pero espiritualmente hay que hacer esa separación. Y no hay forma, ni ayuno, ni vigilia, ni que te toque el Papa, ni que te toque una virgen, o bueno, una estatua a la que llaman virgen, porque no es virgen, pues. La virginidad es un estado también de la carne. Entonces, me pregunta el televidente, ¿y la masturbación lo hace bueno o lo hace malo? La masturbación lo hace humano. Así es. Y esa persona tiene necesidades. Y obviamente no canaliza bien esas necesidades y termina teniendo reacciones y acciones que probablemente lo van a llenar de culpa. Pero espiritualmente dice Pablo que el espíritu está perfecto. Eso es lo que nosotros queremos enfatizar. Yo sé que esto está generando reacciones adversas en mucha gente porque están diciendo, no, ustedes están llamando a la gente a que viva como quiera. Pero no, el capítulo 17, de hecho, Pablo enfatizó también que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y es interesante lo que voy a decir, Rodolfo, acerca de la inclinación de la naturaleza de nosotros en la carne, y precisamente las personas que escriben al WhatsApp, precisamente eso es en qué ponen ellos en su enfoque. De hecho, porque decimos, o porque el apóstol Pablo te dice que sos perfecto y que no puedes controlar tu carne, lo primerito que dice la gente es, entonces quiere decir que yo puedo hacer todo lo malo, siempre inclinándose a lo malo. Es interesante eso y no se dan de cuenta de que ellos mismos lo están diciendo. Dice la persona que nos escribe que nos mira para reírse de nosotros. Pues dichoso, ¿verdad? Que tiene cómo reírse. ¿Es malo escuchar música secular? Nos preguntan. En la Biblia no sale, existe música secular. Es que, a ver, entiendan, quien ha hecho esas separaciones ha sido la religión. Hay música secular y hay música espiritual. Pablo habla de cánticos espirituales. Lo espiritual no se puede ver ni tocar. Lo que se puede ver y tocar es lo carnal, lo humano. Y es precisamente de ahí donde... ¿qué es lo que está viendo la gente ahorita? Lo que vos decías. Están viendo la carnalidad. La carnalidad. Y el problema es que no se miran a sí mismos, que tienen exactamente el mismo cuerpo de carne. Incluso nosotros decimos de que somos perfectos en el aspecto carnal. Las mismas debilidades que presenta usted, el televidente, las mismas debilidades carnal las tenemos yo, la tiene Rodolfo, la tiene el resto de las personas que nos acompañan aquí. Los mismos defectos carnales tenemos todos. Saludo para Marlon Valdizón, que nos escribe y nos pregunta qué pasa con los que pecan. Es que todos pecamos. O sea, desde el obrar de la carne, cualquier obrar de la carne a la luz de la ley es pecado. Por eso Pablo dice que el pecado fue condenado en la carne. O sea, precisamente todo aquello que vos podías denominar pecado, ¿dónde quedó clavado? ¿Dónde quedó excluido? ¿A dónde quedó ensartado, utilizando el buen lenguaje nicaragüense? En nuestro cuerpo de carne. No podés portarte bien. Si tenías esa pequeña idea o esa pequeña percepción que en carne podía portarte bien, no vas a poder. Fíjate, a veces las personas reaccionan de una forma violenta y no se dan cuenta de que esas actitudes que tienen, o sea, son motivadas por una concupiscencia que hay en ellos y que las tenemos todos. Yo decía en una oportunidad, hace unos programas atrás,
Por ejemplo, al niño no hay que enseñarle a portarse mal, eso ya lo trae en su naturaleza. Lo que hacen en la escuela, lo que hace la sociedad, es tratar de hacerle motivaciones a esa persona para que obre en beneficio del conjunto, en beneficio de la comunidad. Pero el niño no vas a enseñarle nada. Él solito lo aprende, él solito lo ejecuta. Incluso, me vas a decir que no hay celo en los niños. Hay celo en los niños. Me vas a decir que no hay ira en los niños. Hay ira en los niños. O sea, agarras a un niño de 2 años y lo pones con otro niño de 2 años, un vecinito, un amigo, lo que sea. Y el vecinito le agarra el peluche a tu hijo. Mentira, el chavalito va a agarrar y si encuentra un palo va a agarrarlo y le va a dar al otro cipotito también. Así es. Porque son manifestaciones de la carne. ¿Y quién le enseñó al niño a pegar? Eso ya lo trae él, eso es su naturaleza. Incluso, o sea, lo que nosotros estamos poniendo aquí es precisamente la naturaleza de la carne. Incluso se mira bastante también entre los hermanos. Tal vez hay un nuevo miembro en la familia y la mamá lo chinea al niño y el que tiene 2, 3 años le agarra celo. Nos pregunta alguien, en vista de que tocamos el tema del sexo, de que si un cristiano puede, digamos, agregarle creatividad a la relación sexual. Dice que no hay que satisfacer los deseos de la carne. Es que nosotros satisfacemos los deseos de la carne cuando nos enfocamos hacia la carne. O sea, cuando no separamos nuestras dos naturalezas. Entonces, al no separarla, recuerden que este número que nosotros ponemos de WhatsApp no es para llamada. Este número es para que hagan preguntas a través de la vía del WhatsApp. Entonces, las personas tampoco han entendido esta determinación con meridiana claridad. Nosotros estamos aquí planteando de que hay efectos de la carne que se van a manifestar y que eso nosotros no los podemos evitar. Entonces, ¿cuándo satisfacer los deseos de la carne? Cuando te inclinas hacia la carne. Portate bien, carne, portate bien. Vas a satisfacer los deseos de la carne. Y Pablo dice, no los satisfagamos. Pero bien, estamos llegando ya al final. Hay muchas personas que están escribiendo acá. Un saludo para Luis Fernando. Tengo una inquietud, dice, si no son católicos ni evangélicos, ¿qué son? Bueno, y por último acá, me gustaría que toquen el tema de nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo pecado. Pues bien, se nos fue el tiempo, quedaron varios tópicos en relación a esto, vamos a hacer un breve resumen el próximo miércoles y vamos a ver más detalladamente las características de la carne para que tú te entiendas. Para que no te estés complicando la vida. Ay, ahora me porté mal. Tranquilo, para todo hay solución. Y resulta que la solución las tenemos desde hace 2000 años. Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes, gracias a los que escribieron. No nos incomoda a los que hacen esa ira santa que tienen, ¿verdad? De decirnos herejos, de tratarnos de estúpidos, incluso como lo hizo ahorita uno aquí. Lo importante es que nos están viendo. Así que la cita es para el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche aquí en su programa La Última Reforma. Gracias por habernos sintonizado. La última reforma.